estamos en un tiempo mejor, en los tiempos que Joel profetizó. Joel capítulo 2 versículo 28, donde Dios dijo: en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. O sea, el derramamiento que Dios quiere en este tiempo para nosotros es un derramamiento ilimitado, donde Dios quiere que toda carne tenga una relación con Él, donde Dios ha prometido derramar su Espíritu Santo para que le conozcas. Y en este año 2025, procura y esforcémonos para tener una relación personal con Dios, experimentar a Dios, tener encuentros frescos con su presencia. No solo saber de Dios, no solo conocer a Dios, hay que experimentarlo. Hay que tener encuentros frescos como el apóstol Pablo. Pablo conocía toda la Biblia, pero no había tenido un encuentro con el Dios de la Biblia. Pablo era un fariseo, maestro de la ley. Nicodemo era maestro de la ley. Todos los fariseos eran maestros, pero no habían tenido un encuentro con Dios. No habían experimentado a Dios. Y lo que a muchos nos está haciendo falta no es saber de Dios, no es conocer de Dios, porque lo sabemos, porque conocemos, pero no lo estamos experimentando. Nosotros podemos saber toda la Biblia, pero si no estamos experimentando a Dios, no vamos a ser transformados por Dios. No vamos a ser cambiados por Dios, porque lo único que cambia y que transforma no solo es saber de Dios, no solo es conocer a Dios, es experimentarlo. Pablo era un hombre fariseo, maestro de la ley, mas sin embargo no estaba experimentando a Cristo. No conocía la presencia de Cristo, no lo había experimentado, solo conocía de Dios. Pablo, siendo un maestro, conociendo toda la Biblia, no había tenido un encuentro con el Dios verdadero. O sea, el hecho que nosotros conozcamos toda la Biblia no significa que hemos experimentado a Dios. El hecho que tú conozcas mucho de Dios no quiero decir que lo estás experimentando. Dios no solo quiere que sepas de Él. Dios no solo quiere que lo estudies a Él. Dios quiere que lo experimentemos. Te preguntas cómo hay personas que sabemos toda la Biblia, pero nuestra vida no ha cambiado. Hay personas que saben mucho más Biblia que tú y que yo, mas sin embargo no han cambiado. Mas sin embargo su vida viven como que no conociéramos a Dios. ¿Por qué? Porque no lo hemos experimentado. Y Pablo, los fariseos eran uno de ellos. Conocían toda la ley, conocían las 300 profecías de Cristo, conocían toda la ley de Moisés, pero ellos no habían sido transformados. Ellos no estaban experimentando a Cristo. Eso me da a entender que podemos saber toda la Biblia, y eso es bueno. Podemos leer toda la Biblia de Génesis, Apocalipsis, cualquier otro libro, pero si nosotros no hemos tenido un encuentro con Dios, todavía no conocemos a Dios. Todavía no hemos experimentado a Dios. Y en el Salmo 37:8, David dice: gustad y probad que Jehová es bueno. Y en este año 2025, Dios no solo quiere que sepas de Él, Dios no solo quiere que lo conozcas a Él, todo eso es importante. Dios quiere que lo experimentes en toda su plenitud. Muchos de nosotros no carecemos por no conocer a Dios. Muchos de nosotros sabemos de Dios, pero muchos de nosotros estamos lejos de estar experimentando a Dios. Muchos nos conformamos con solo oír de Dios, con solo conocer de Dios, y está bien, pero no estamos dando el segundo paso, es experimentarlo. Lo que Pablo nunca había experimentado. En Hechos capítulo 9, rumbo a Damasco, después de ese encuentro personal que tuvo con Cristo, su vida fue cambiada, fue transformada, porque tuvo un encuentro personal con Dios. Y lo que nos está haciendo falta a cada uno de nosotros es tener un encuentro personal con Dios. Y Dios me ministraba que lo que a esta generación nos está haciendo falta no es saber de Dios, no es conocer de Dios, no es estudiar a Dios, eso muchos saben. Lo que a esta generación nos está haciendo falta es experimentar a Dios, sentir su presencia, ser transformados por su presencia, tener encuentros frescos con su presencia, tener esa llenura de su presencia. Muchas personas hoy en los tiempos que estamos viviendo no estamos experimentando a Dios. La generación de los últimos tiempos, hoy en el 2024, escucha bien, sabemos mucho de Dios,
Muchas personas conocen mucho de Dios, saben que Cristo murió, saben que existe un Dios, pero no lo estamos experimentando, como Pablo. Pablo sabía toda la ley de Moisés, conocía las profecías del Mesías, pero no conocía a Cristo, no había experimentado a Cristo, no había tenido un encuentro con él. Pero ese día rumbo a Damasco, cuando Cristo se le presentó, la vida de Pablo fue transformada, porque pasó de conocer a experimentarlo. Y en este año 2025 procura de pasar de conocer a experimentarlo. Este año es el año de experimentar a Dios. Este año es el año de experimentar su presencia, de sentir su presencia, de disfrutar su presencia, no solo de oír de Dios, no solo de conocer a Dios, no solo de leer a Dios. Eso es bueno. Este es el año 2025 donde tenemos que proponernos experimentar a Dios. Decir: Señor, yo quiero conocerte, yo quiero conocer tu gloria, yo quiero sentir tu presencia, yo quiero que tú me transformes. Como Moisés cuando subió al monte. En la Biblia dice en el libro de Éxodo capítulo 34 que después de que Moisés subió al monte para estar con Dios, su rostro resplandecía. En Éxodo 34, antes de que Moisés no hubiera subido al monte, Moisés no resplandecía. Pero después de que Moisés desciende del monte, después de que hubo estado con Dios, su rostro resplandecía, porque Moisés pasó de saber y de conocer a Dios a experimentarlo. Y eso es lo que nos hace falta. Queremos un cambio, hay que experimentar a Dios. Queremos un cambio, queremos una vida diferente, hay que experimentar a Dios. Tu vida cambia y se transforma no solo cuando sabes de Dios, es cuando lo experimentas. Es cuando sientes su presencia, cuando su presencia te llena, cuando Dios te unge con ese aceite fresco, y necesitamos seguir teniendo experiencias frescas con el Espíritu Santo de Dios. En este año 2025, mi anhelo y mi deseo es que tú y yo nos esforcemos para seguir teniendo encuentros frescos con el Espíritu Santo. En este año 2025 pasa del conocimiento a experimentar a Dios. Que en este año 2025 sea el año donde vas a experimentar su presencia, donde te vas a llenar de su presencia, donde ya no solo vas a saber de Dios, donde ya no solamente vas a estudiar a Dios, donde lo vas a experimentar a Dios. Este es el año de experimentar a Dios. Este es el año de disfrutar su presencia, de vivir en su presencia, de caminar con su presencia, como Moisés le dijo a Dios en Éxodo 33:15: si tu presencia no va conmigo, no me saques de este lugar. Este es el año de experimentar a Dios. Este es el año de pasar de conocer a Dios a experimentarlo, a sentirlo, a disfrutarlo, a llenarme de Él, a gozarme en Él, a deleitarme en Él. Como dice la Biblia en el Salmo capítulo 37, versículo 4: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Que este sea el año donde te deleites en Dios, donde pases tiempo para estar con Dios, donde tengas tiempo en disfrutar su presencia, en experimentar su presencia, en seguir teniendo encuentros frescos con su presencia, porque Dios quiere que lo experimentes en toda su plenitud. Dios quiere que lo experimentes como Padre. Dios quiere que lo experimentes como aquel Dios de amor. Dios quiere que lo experimentes como el Dios soberano, como el Dios santo, como el Dios protector, como el Dios que es tu Padre, como el Dios que es tu Salvador. Dios tiene que ser experimentado en toda su plenitud. No basta con solo oír y saber de Dios. Hay que experimentarlo. Como yo te digo, o como tú te preguntas, ¿por qué no solo debemos de oír de Dios y de saber de Dios? Porque Pablo, el apóstol Pablo, antes de no conocer a Cristo, primero Pablo, él sabía toda la ley, conocía toda la Biblia, pero Pablo no había experimentado a Dios. Escucha bien, es probable que tú sepas toda la Biblia, que yo me sepa toda la Biblia, pero eso no es evidencia de que yo he experimentado a Dios, porque Pablo es un vivo ejemplo. Y no me quiero salir de Pablo, porque Pablo es un vivo ejemplo de cómo nosotros podemos saber toda la Biblia, mas sin embargo, sin poder ver experimentado a Dios. Tú te puedes saber toda la Biblia y eso es bueno, no es malo. Hay que leer la Biblia, hay que escuchar de Dios,
Hay que enamorarnos de Dios, pero hay que experimentarlo. ¿De qué sirve que yo te hable tanto de algo si tú nunca lo has experimentado? ¿De qué sirve que yo te hable tanto de una comida o de una bebida, digámoslo por decirlo así? No sé cuál es tu comida favorita, pero ¿de qué sirve que yo te hable tanto de una comida y que tú escuches tanto de una comida si nunca la has probado? Lo mismo pasa con Dios. Tú puedes escuchar mucho de Dios, puedes saber mucho de Dios, puedes conocer mucho de Dios, pero si no lo has experimentado, no vas a entender, no vas a disfrutar, no vas a ser transformado por Dios. Yo te pudiera hablar de una comida que es muy deliciosa, de una comida que tiene un sabor un sabor que está muy demasiado bueno, pero si tú nunca la has probado, de nada te sirve. Tú puedes saber de una comida, puedes escuchar de una comida, puedes ver que una comida es buena, puedes saber todo lo que tengas acerca de una comida, pero si nunca la has probado, de nada te sirve. Lo mismo pasa con Dios. Podemos saber de Dios, podemos oír de Dios, podemos conocer a Dios, pero si no lo hemos experimentado, no seremos transformados por Dios, no seremos cambiados, enamorados por Dios, no seremos llenados por su presencia. A Dios hay que experimentarlo, no solo escucharlo, no solo leerlo, no solo estudiarlo. Todo eso es bueno, pero debemos de dar el segundo paso, experimentarlo como una comida. ¿De qué te sirve que tú sepas tanto de una comida, que hayas escuchado tanto de una comida, que la hayas visto en anuncios en la televisión, pero nunca la has probado? Lo mismo pasa con Dios. Podemos saber toda la Biblia y eso es bueno, pero si el segundo paso no lo hemos dado, no sabemos, no hemos aprendido a experimentar la presencia de Dios. De pronto sabemos que la Biblia dice que en Dios hay paz, pero yo no tengo paz, no lo estoy experimentando. Y este es el problema de las generaciones de los últimos tiempos. Conocemos que en Dios hay paz, pero yo no tengo paz, no lo estoy experimentando. Conocemos que Dios hay gozo. La Biblia dice que Dios hay gozo, pero yo no tengo gozo, no lo estoy experimentando. Dios quiere que lo experimentemos este año 2025. Pasa del conocimiento a experimentar a Dios. Que este sea un año donde tú vas a experimentar la presencia del Espíritu Santo de Dios. Así que bendiciones a todos. Ya para despedirme quiero hacer una oración. Que Dios me los bendiga y que tengan un feliz año nuevo. Estamos a punto de terminar un año 2024 y a punto de comenzar el año 2025. Que este sea el año de experimentar a Dios. Lo que tú conoces, experiméntalo. Escucha bien. Lo que tú conoces de Dios y has escuchado de Dios, experiméntalo. Pasa del conocimiento a experimentar a Dios. Pasa de conocer a Dios a experimentar su presencia, a llenarte de su presencia. Saludos y bendiciones a todos y que la paz de Dios esté en sus corazones. Padre, te doy gracias. Te pido que bendigas a todas las personas que están conectadas, que en este año 2025 le dejen